Mate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Ya mismo empezamos a enterarnos de las tendencias en economía y política. Ya empieza Desbordados, con especialistas del más alto nivel para evitar tus desbordes. Desbordados, hasta las 18 horas, con Alejandro Matbexuk, Sergio Cerrichio y Mariano Gorovich. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Desbordados, el programa que te informa de todo lo que importa sin desbordarte, sin hundirte en la información. Precisamente por eso nuestro programa se llama Desbordado, porque procuramos darte aquella información que tiene que ver con vos, con tu estilo de vida, con cosas que tienen que ver con vos, no con zaraza que no le sirva absolutamente a nadie. Bueno, esta es la cosa, este es el desafío, un desafío que procuramos mantener todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Mi nombre es Alejandro Matbexuk, soy tu anfitrión y estoy acompañado con mi compañero de ruta, el señor Sergio Cerrichio, periodista, economista y de todo. ¿Cómo le va, Sergio? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Y ¿Cómo va nos todo? va acalorados, ¿no? Acalorados y además Acalorado, sí, con una estamos... movilización de la CGT, que presumo que es la última del año, y hablándose de un cuarto paro nacional que le harían al gobierno de Milei los muchachos de la CGT. Pero bueno, por ahí me estoy adelantando. Acalorado te decía, y hay razones, casi 33 grados, la última lectura del Servicio Meteorológico Nacional, 33 grados centígrados de temperatura, con una humedad del 40% y una presión de 1004 hectopascales. La verdad, bastante calorcito. No sé si vos querés hacer algún tipo de previsión para los próximos días o tenés al tanto cómo sigue la canícula. Mira, verdaderamente es una semana atípica con el famoso llueve, llovina para, con mucho calor durante toda la semana, con pequeños atisbos eh, de, de, eh, de climas un poco más benignos, pero seguimos con un calor típico de estos días, ¿no es cierto? De estos días de diciembre, lo normal en estos diciembre. En un ratito nada más te voy a contar toda la información sobre este tema para que vayas tomando las previsiones del caso sobre la semana que viene. Lo importante es, efectivamente, como vos bien decís, lo que está pasando en este momento es el paro de la CGT en contra de todo, ¿no? La idea es estar en contra, ¿no? Un paro eh, como está convocado por ATE para hoy la idea es absolutamente de 24 horas en la administración pública con la marcha de la CGT sobre la Plaza de Mayo, etcétera. El paro de ATE es durante todo el día y las movilizaciones y marchas asociadas comenzaron a aparecer a partir de las 13 horas, de manera tal de que a la hora que tenés que volver a tu casa, bueno, vas a vivir un infierno en la ciudad de Buenos Aires, eh, porque la idea era concentrarse desde las 13 horas con muchas columnas que partían desde Diagonal Norte, San Martín, el acto central en el Plaza de Mayo, estaba prevista a partir de las 15 horas, y bueno, y esta es la cosa interesante que nos plantean los sindicalistas que supimos conseguir. Los sindicalistas que supimos conseguir junto con otros personajes como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que también, por supuesto, en todo lugar donde se puede hacer un poco de despelote, está el hombre, está ahí para decir viva no sé quién en contra de todo, en contra de todo. Yo la verdad, te digo, Sergio,
verdaderamente no sé qué es lo que están queriendo hacer estos muchachos, porque además de oponerse a todo, ¿por qué no nos dicen eso? Nos oponemos a todo, ya está, listo. ¿Para qué? ¿Para Bueno, qué seguir hurgando en cuestiones? Porque fíjate vos, mira, si vos mirás un poco qué es lo que está proponiendo el gobierno para reformar el sistema de trabajo, el sistema de la ley de contrato de trabajo, lo que hace es eliminar una serie de excesos. Es eso. Lo que hace es establecer un salario normal para la indemnización, nada más. Pero no es que baja la indemnización a cero, no es cierto. No es que elimina las horas extras, no es cierto. Lo que dice es, existe esta otra posibilidad, darle la posibilidad de que las horas extras se las tomen como algo no, para no trabajar, pero de ahí a decir que las horas extras desaparecen, me parece que hay un trecho enorme. Digo, sí, bueno, esto es parte, y respecto de la pregunta que hacías, Alejandro, ¿qué es lo que proponen? Creo que esto es parte de lo que se manifestó, de lo que se expresó en el resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre. El gobierno estaba en un muy mal momento, sin embargo ganó la elección y la ganó cómodamente, y la ganó incluso en la provincia de Buenos Aires, donde había perdido claro, la elección de legisladores provinciales y había perdido en casi todas las intendencias, en la mayoría de las intendencias. Y la ganó, en definitiva, creo yo, porque no es que el gobierno, no es que la sociedad premió una labor excelente de gestión del gobierno, sino porque en la oposición no hay una propuesta creíble, no hay una propuesta positiva. Saben que se oponen, como decís vos, a todo, pero no saben qué proponen. Se oponen a todo, ¿viste? Pero no está claro qué proponen. Desaparecen las vacaciones, no es cierto. Las vacaciones van a seguir exactamente igual que antes, nada más que te van a dar, si es que te portás bien, si haces los deberes y laburás un poco más que tu vecino en el mismo puesto, te van a dar vacaciones más largas. ¿Te parece que es algo malo eso? Vacaciones más largas pagas. No es que te van a desaparecer las vacaciones más largas pagas. El banco de horas, el famoso banco de horas, te van a decir, bueno, esto lo puedes cobrar como horas extras, o bien te podés guardar las horas y faltás, qué sé yo, te guardás las horas a lo largo de la semana y no vengas a laburar los viernes. Digo, para decir algo. Pero no es que te van a imponer que no lo hagas. Los despidos van a seguir estando exactamente igual que ahora, nada más que van a desaparecer los disparates, las locuras que hacían los sindicalistas y los cuervos de la City, que lo que hacían era agarrar un sueldo de 100 y multiplicarlo por N. Entonces, a la hora de presentar una indemnización por despido, te presentaban un disparate. Y el juez, que estaba obligado en general a votar, a fallar en favor del operario, bueno, agarraba ese importe y lo daba por válido. Viejo, una locura. Cerraban las empresas por esta fiesta, por este festival de tonterías que hacían los sindicalistas y los abogados. Te metían una tasa de interés demencial sobre el fondo, sobre la plata que se determinaba. ¿Sabes cuál es la tasa de interés que te metían? La tasa de interés del Banco Nación. La tasa de interés del Banco Nación, pero no la más baja, la más alta. ¿Entendés? Te metían la tasa de interés más alta del Banco Nación para actualizar ese monto. Ahora lo que dice la nueva propuesta del gobierno es, che, hagan el índice de precios más el 3%, y ya está. El preaviso se mantiene en 1 o 2 meses dependiendo de la antigüedad. Digo,
hay un montón de cosas, digamos, da la sensación de que estos tipos, los sindicalistas y los cuervos de la City, bueno, están mirando otra película y cuando decimos que hay alguna razón por la cual no se emplea a la gente no se la emplea por esto, por estas locuras. Bueno, sobre el tema de los juicios, reducir la industria del juicio, esto es lo que pretende el gobierno. Sobre el reducirla, sí. Sí, sobre el tema de la industria del juicio, digamos, y del riesgo que corren en especial las pequeñas y medianas empresas por tener personal. Hubo dos ejemplos muy recientes, muy concretos. Yo el viernes pasado entrevisté en el caso, uno de esos casos, el primero que se hizo bastante conocido fue el caso del restaurante Piegari, de un mozo que en la época de la pandemia, cuando fue declarado de esencial el personal de atención gastronómica, no quiso volver a trabajar. Claro. Finalmente el empleador lo despidió y alegó que era una justa causa. El tipo no quería volver a trabajar. Obviamente es un trabajo que no se podía hacer remotamente, digamos, atender a clientes en un restaurante. Se llegó a un fallo de 200 millones a partir de considerar que el sueldo actualizado de ese mozo, el sueldo, no las propinas ni nada de eso, sino que el sueldo eran de 9 millones de pesos. Y con una actualización llegaron a una... y le embargaron las cuentas, ahí está el problema del embargo de cuentas que inutiliza, hace imposible operar. Y el caso que te comento, el segundo caso, es de un local y en realidad una empresa que confeccionaba, diseñaba y confeccionaba ropa para adolescentes, para chicos y preadolescentes, que se llamaba Naranja Mandarina, que está en Junín. En este caso es distinto, es una empresa que tiene unos 12 años, son dos socios, Mariana Cademartori y Sebastián Martino. En el 2022 ellos tenían, cuando empezaron a trabajar, se acercó un representante comercial, un viajante en definitiva, que tenía una cartera de clientes y le dijo: yo les voy a vender en tal zona de la provincia de Buenos Aires, y se pusieron de acuerdo. Y así fue. Ellos le daban en consignación mercadería y el tipo vendía y fijaba precios. En el año 2022 hubo un desacuerdo y bueno, no se pusieron de acuerdo sobre ciertas condiciones y el tipo dijo: bueno, no trabajo más con ustedes, y al mes siguiente les plantó un juicio laboral porque se consideró empleado despedido. Ahí fue, ellos pidieron: bueno, esto tiene que ir a la justicia, al sector comercial, esto se tiene que dirimir en la justicia comercial. No, dijeron: no, esto es del fuero laboral porque el señor alega ser empleado de ustedes. Claro. Lo consideraron viajante de comercio, empleado, y le hicieron una actualización. El juicio era por 14 millones de pesos originalmente. Le hicieron una actualización que lo llevó por una aplicación de una cosa que se llama fallo Barrios, que fue un fallo que se aplicó en un caso de accidente de tránsito y que aplicaba la indexación por índice de costo de vida. ¿Qué es más entendible que en un caso de un accidente de tránsito donde puede derivar una imposibilidad física y afectar la capacidad de trabajo de una persona? Es más entendible que se aplique ese criterio. Bueno, no, acá se aplicó ese criterio y llegaron a una cifra de 190 millones de pesos. Ellos dicen: nosotros queremos ir a la justicia, a la Corte Suprema, porque esto es un fallo de Cámara, no hay primera instancia en la justicia bonaerense, es directamente Cámara. Queremos ir a la Corte, y bueno, le dicen: pero no, para ir a la Corte tienen que depositar 190 millones de pesos, no los tenemos. Entonces, la Cámara ordena una pericia contable para ver si efectivamente era cierto que no tenían, y mientras estaba haciendo esa pericia, le clavan un embargo de 330 millones de pesos. Básicamente no pueden operar más. ¿Te das cuenta? Es una cosa de locos. Y está planteado esto de tal manera que todo el sistema laboral de Argentina hoy en día está en contra del empleado. O sea, está en favor de la precarización del mercado. Está en contra del empleo. En contra del empleo, exactamente. Porque se sabe que, fíjate, vos hablás con cualquiera de las personas que actualmente están manejando un auto
con algunas de estas aplicaciones de Didi, cualquiera de estas aplicaciones, de Uber, etcétera, preguntarle por qué está haciendo ese trabajo. Vas a ver que es porque dejaron de trabajar y no consiguen más empleo, y a que no sabes por qué no lo consiguen. Por esta cosa, viejo, por estas cosas, porque está armado de tal manera la cosa que los únicos que ganan con esto son los abogados no, los cuervos de la City y los sindicalistas, que lo que hacen es tratar de obtener el mayor rédito posible a partir de los fallos que tiene la ley. La ley está mal. La ley que tenemos en este momento es un espanto, es un desastre. ¿Por qué no se dejan de embromar y dejen laburar, dejen que los litigios se terminan, dejen que la desigualdad post-crisis 2001 con el desempleo creciente, se termine? ¿Por cómo? Y la única manera es allanando todas estas cosas que hacen que sea imposible contratar a alguien. Es imposible contratar a alguien. Nadie en su sano juicio puede contratar a alguien. Nadie en su sano juicio puede contratar a alguien en blanco. Y hacerlo en negro, bueno, es papita para el loro para los sindicalistas, que ahora están en la Plaza de Mayo diciendo viva no sé quién, viva no sé cuánto. Digo, está mal. El sueldo no es todo lo que se parece al sueldo, ¿no es cierto? El sueldo es el sueldo, solo lo mensual y lo fijo, que cuenta con derechos reales, mientras que los bonos, se vuelven extras, que no aportan al futuro. Digo, a ver, cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta que esto es así. El tema es que si el juez falla a favor de lo que estoy diciendo, bueno, le inicia una causa a él, porque él, en caso de duda, es en favor del empleado, no de la persona que contrata al empleado. Y es una locura. Totalmente loco. Lo que dicen es, bueno, a partir de ahora tenemos ciertas cosas que forman parte del sueldo. ¿Qué es la remuneración? Es un salario básico, más las comisiones, con una serie de comisiones variables, bonos por mérito, por productividad, y beneficios sociales no remunerativos, que comedor, guardería, qué sé yo. Bueno, que no generan aportes, pero bueno, que forma parte del sueldo. Eso es el sueldo, esa es la remuneración, no es la zaraza que hacen los abogados. Y bueno, es absolutamente razonable que algún gobierno, bueno, se ponga los guantes y diga, bueno, muchachos, me voy a poner a trabajar en esto. Y lógicamente los que están en contra de la gente que quiere trabajar, que son estos que están en la Plaza de Mayo, molestando a la gente que labura, bueno, lógicamente van a la Plaza de Mayo a protestar, a molestar. Y esto es lo que pasa. Che, la otra cosa que te quería contar, Sergio, que me parece que es importante, que quiero compartir con todos ustedes, una gran noticia sobre el tema del fin del mundo para el futuro de Tierra del Fuego, es que esta semana la legislatura provincial de Tierra del Fuego acaba de dar un paso histórico, aprobó una ley de agricultura sostenible que abrió las puertas al desarrollo de esta actividad en la provincia, reemplazando una vieja prohibición. No podemos laburar, ¿por qué? Porque hay leyes que lo prohíben. Tras un debate intenso, bueno, se impuso la visión del progreso. El proyecto, impulsado originalmente por el Bloque de la Libertad Avanza y celebrado por el senador Agustín Coto, contó con el firme apoyo del gobernador Gustavo Melella, quien, bueno, ya en marzo había anticipado en Clarín que estamos trabajando en habilitar
la costa atlántica, desde Península Mitre hasta San Sebastián, y en algunos lagos, donde se cuida el medio ambiente. Bueno, digo, a ver, esta ley, ¿qué promete? Promete empleo. ¿Y por qué no hay empleo? ¿Por qué no hay empleo? Porque está todo prohibido. Pese a las críticas de algunos ambientalistas, la nueva norma mantiene algunas prohibiciones claves, nada de hacer explotaciones en el canal de Bicle, nada de hacer explotaciones en lagos emblemáticos como el Fagnano, pero sí abre oportunidades en las zonas aptas en la costa atlántica, como para las evaluaciones ambientales estrictas y estándares internacionales. ¿Por qué es tan prometedor? Porque Tierra del Fuego tiene condiciones únicas, tiene aguas puras, tiene clima ideal, similar al de Noruega o Islandia, líderes mundiales en el cultivo del salmón y la trucha. Según la FAO, la agricultura genera alimentación saludable con menos impacto ambiental que la pesca tradicional o la ganadería. Y en este sector alimenticio ha crecido muchísimo en el siglo presente. En Argentina tenemos, por un lado, nosotros, que tenemos todo prohibido. Por otro lado está Chile, que exporta miles de toneladas. Nosotros no, tenemos todo permitido en el mercado pesquero global, pero no se podía hacer el desarrollo de agricultura. ¿Sabe por qué? Porque estaba prohibido. Digo, está mal. Y ahora esta ley atraería inversiones millonarias. Esto sí, solo sí, la gente considera que la Argentina es un país creíble. No vaya a ser cosa de que venga algún iluminado y dice, no, esto no debe funcionar. ¿Cómo hacen con la ley de contrato de trabajo? Se habla de que van a invertir 600 millones de dólares y crearía cientos de puestos de trabajo directos e indirectos en investigación, genética, procesamiento, logística, mantenimiento, ok. O sea, un montón de cosas que hacen que la Argentina se ponga de pie en esta historia, haciéndole frente a esta vieja prohibición, esta estúpida prohibición del año 2021. Mira, no me quiero hacer más mala sangre. ¿Qué te parece si vamos a la tanda? Escuchamos y después, a nuestros volvemos auspicios. con más información. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30 99 90 3208 Florida 302 Para más información y condiciones y limitaciones consulta en bancociudad.com.ar. Ahora, un lugar en el mundo. La columna de Sergio Cerricchio. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30 99 90 3208 Florida 302 Para más información y condiciones y limitaciones consulta en bancociudad.com.ar. Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperas? Conoce más en galicia.ar. Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 30 50 00 01 735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar. Bueno, un lugar en el mundo. ¿Cuál es el lugar en el mundo en la Argentina en materia presupuestaria? Bueno, el lugar que ocupamos en el mundo en este momento en materia presupuestaria es que el año 2025, así como lo fue el 2024, no hubo presupuesto. Todavía seguimos con el presupuesto 2023 actualizado, digamos, a gusto y piacere del gobierno, en este caso de Milei.
porque básicamente no hay acuerdo al presupuesto en la Argentina y en el mundo se lo llama la ley de leyes, porque en definitiva es la ley que contempla cuánto dinero vamos a pedirle a la sociedad y qué vamos a hacer con ese dinero. Es básicamente eso, es el presupuesto de un ordenamiento social. Todo esto se borra con el codo, Sergio, esto hay que decirlo también. La ley de leyes es una ley fenómena que después viene el gobernante de turno y dice, che, ya que estamos vamos a aumentar los impuestos. Esto es lo que viene pasando en los últimos años. Bueno, esa proyección que había hecho el gobierno, que realmente que la presentó en septiembre pasado, quedó de hecho bastante desactualizada. Pero además de eso, además de la desactualización, incluso también estaba desactualizado el presupuesto 2025 que había sido presentado en 2024 por el gobierno y que nunca se aprobó, digamos. Claro. Por eso se prorrogó nuevamente el presupuesto 2023. Estaba desactualizado, pero lo que pasó en las últimas 24, en realidad 48 horas, incluyendo lo que pasó ayer, es que como se aprobaron, el gobierno no pudo salirse con la suya en términos de dos ítems, que son la eliminación de la emergencia en discapacidad y el financiamiento de las universidades. Ahora el gobierno no está de acuerdo con lo que votó el Congreso en la materia en diputados, y se habla incluso de la posibilidad de un veto. Todavía claro. Obviamente esto no es ley, porque también falta tratando en el Senado, y porque además, en el medio de todo eso, anoche, o esta mañana, por así, es mejor decirlo esta mañana, porque ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, hubo un sorpresivo acuerdo entre el kirchnerismo y el mileísmo, o la Libertad Avanza, en la designación de 3 representantes en la Auditoría General de la Nación, a espaldas del resto, del radicalismo, del PRO, etcétera, y Cristian Ritondo, que era el gran acuerdista del PRO, ahora habla de traición y de ir a la justicia para declarar la inconstitucionalidad de esas designaciones. Más allá de la importancia que tenga este tema de la Auditoría General de la Nación, que tiene y su importancia, porque son contralores de cuentas, hay un desacuerdo muy, muy básico entre el gobierno y lo que era hasta ahora el principal sostén de los que todavía no se pasaron, el principal sostén a sus iniciativas legislativas. Otra novedad del día, se posterga hasta febrero el tratamiento de la reforma laboral, se vuelve a tratar recién el 10 de febrero, con lo cual se va complicando la agenda legislativa del gobierno. Y en el caso del presupuesto, digo, esto es importante porque no solo porque tienen que aprobar un presupuesto, tienen que ponerse de acuerdo en ciertas cuestiones. Nosotros le vamos a preguntar después a Mariano qué va a pasar con el dólar, qué influencia o qué impacto tiene, mejor dicho, estos cambios que se hicieron en la forma de ajustar la banda cambiaria que va a entrar en vigor a partir de enero, pero ya tiene efectos, ya tiene consecuencias. El presupuesto original del gobierno, el que presentó allá por septiembre, hablaba de un crecimiento del 4,5%, del 5%, quiero decir, hablaba, y esto es más impreciso, de un superávit fiscal de 1,5%, es justamente uno de los motivos por los cuales el gobierno ahora está haciendo circular que podría vetar el presupuesto, es que con estos cambios ese superávit fiscal desaparece. Pero a su vez el mismo gobierno había firmado en abril de este año, cuando se acordó con el fondo, que el superávit fiscal iba a ser del 2,2%. Después originalmente era 1,3%, después 2,2% y lo bajaron a 1,5%. Yo no sé cuál será. Además, en estas cosas es muy difícil hacer previsiones de cuándo va a ser la recaudación, de cuánto va a crecer la economía, etcétera. Son ejercicios muy difíciles de hacer. Pero más importante que eso, antes que eso, es discutir con una mínima seriedad estas cuestiones entre, por lo menos, los principales bloques o los bloques más cercanos al oficialismo, si queremos, si pretendemos que el año 2026 sea un buen año. Veremos cómo termina este capítulo del presupuesto y ojalá que Argentina, más allá de las vicisitudes y de las brechas, de las diferencias que hay entre lo que se presupuesta y lo que finalmente ocurre, esto ocurre en todos los países del mundo, uno no tiene la bola
de cristal de saber qué va a pasar, pero que se trabaje con un presupuesto en serio, más allá que después obviamente las previsiones no se cumplan exactamente, pero que se trabaje, se negocie un presupuesto de buena fe y en serio, cosa que hasta ahora parece que no está sucediendo. Imposible, porque el tipo de cambio que establece el presupuesto es de 1.423 a diciembre del año que viene. 1.423. ¿Sabes cuánto cerró el dólar hoy, en el día de hoy? Decime. 1.490. O sea, tiene que bajar el dólar a diciembre del 2026. Es poco serio. Esto, bueno, es justamente una de las cosas que decía con el anuncio que finalmente hizo el gobierno, que fue bien recibido por el mercado, digamos. El anuncio de que cambia el sistema de ajuste de las bandas y en vez de ir al 1% va a empezar a indexarse por inflación a partir de enero, fue bien recibido por el gobierno, por el mercado. Bajó la tasa de riesgo país, hoy está en un nivel de 556 puntos, el nivel más bajo desde el principio de años y antes de eso desde 2021. Así que, por lo tanto, no fue una mala decisión, pero estas cosas hay que discutirlas en un mínimo, una mesa mínimamente seria acerca de qué va a ocurrir, qué se puede prever, qué se puede asignar para el próximo año. Hacemos una pausa y tenemos una entrevista prevista para el próximo bloque. Dale, perfecto. Auspiciaron la columna de Sergio Cerricchio, Un lugar en el mundo, las siguientes empresas. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30 99 90 3208 Florida 302.005K. Para más información y condiciones y limitaciones consulta en bancociudad.com.ar. Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperas? Conocé más en galicia.ar. Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Hola, sí, buenas tardes. Estamos en contacto con Gustavo Lázari. Gustavo Lázari es economista, es empresario pyme. El último año se puso al hombro una especie de trabajo de evangelización acerca de cómo funciona la economía, de cómo funciona el mercado. Y yo recuerdo en particular, el 26 de octubre a la noche hablamos con él, una vez conocidos en Infobae, una vez conocidos los resultados de la elección, y dijo dos cosas que aún recuerdo y de las que quiero consultarlo ahora. Una es, la gente votó a largo plazo, y lo importante es que la Argentina vuelva a tener una agenda productiva, no una agenda financiera que nos llenó de miedos. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Sergio Cerricchio y Alejandro Malvexuk te saludamos acá desde el aire de Ecomedios. ¿Qué tal, Sergio? Alejandro, qué placer, gracias por llamar. No, por favor, igual, gracias a vos. Eso nos decías, eso me decías allá por la noche del 26 de octubre. El impacto de la elección fue positivo, fue claramente positivo, pero ¿te parece que estamos en los inicios de esa agenda productiva que vos reclamás, que vos decís que es necesaria y que de ahí van a venir los dólares y no de tanto del sector financiero? A ver, qué buena pregunta, porque si la ves en la coyuntura te digo que más o menos, si lo ves alejándonos un poco el foco de la... ¿Viste cuando abrís el grano angular, no sé cómo se llama? De la cámara de fotos, te diría que sí. A ver, quieras o no,
mal que mal, estamos discutiendo una reforma laboral, una reforma impositiva y una baja de impuestos a las retenciones. Es decir, hay cositas de productividad que estamos discutiendo. ¿Okay? Vos me decís, ¿arrancó la productividad? Claramente no. Pero al estabilizarse el tipo de cambio, empezar a discutir temas de fondo, hubo una semana postelectoral, creo que fue la primera, que lo único que se discutía era la cuestión de la competitividad. Y se hablaba de competitividad, de costos. Che, la pucha, es la agenda. Yo creo que, si me decís, si bien la situación está muy dura, pues está durísima todavía, estamos en una agenda de ¿cómo es? De competitividad. Lo que pasa es que es tan dura la agenda que, te diría, tiene una remada importante, ¿no? Y muchos sectores todavía puede ser que no lo estén viendo. Ahora está viendo el debate de la micro y la macro, es un debate que no va, pero bueno, evidentemente hay sectores que están planteando problemas de competitividad y más que nada problemas de tiempo. Acá lo que está pasando es con qué temporalidad los ajustes privados acompañan a la macro. Esa es la realidad. ¿Cómo vos decís, la actividad económica está dura? Probablemente lo veas en tu propio sector. Vos tenés un frigorífico porcino, ¿no? Yo hace algún par de programas hice un comentario que era un poco contrario, en que dice el tiempo le juega, hasta ahora por lo menos le juega en contra. Mientras no cambie la tendencia de la economía, que está como estancada en algunos... eso le juega en contra al gobierno, pese a que la coyuntura políticamente está a favor. ¿Cómo ves vos el balance entre esa inercia que sigue siendo o neutra o negativa y esa expectativa que es positiva? A ver, en realidad no podemos hablar ni de pymes en general ni de actividad económica en general. ¿Por qué? Porque hay actividad económica que arrancó, hay motores que están andando, mal que mal. A ver, cuando uno dice que el motor anda, no significa que todo anda a 120 kilómetros por hora, porque la vida no es a 120 kilómetros por hora. Entonces, a veces nos quedamos en una expectativa que no es la correcta. La realidad es que están andando motores despegando con dificultades, porque hasta Vaca Muerta tiene dificultades, porque la vida tiene estas cosas, pero hay sectores que uno puede decir que empezaron, ¿tá? Me refiero a la energía, a la minería, la intermediación financiera, que por más que no me guste más, menos o poco, es un sector y emplea gente y labura y qué sé yo. Y por otro lado, hay sectores dentro del agro que están empezando fuerte. La industria de la carne está andando muy bien, la industria del maní está andando bien, la industria láctea está funcionando, aún con margen de rentabilidad bajo, pero funciona. Antes estaba frenada, antes estaba imposible de exportar. Es decir, está viendo motores. Cuando uno dice maní, parece que la gente se te ríe, pero exportan $1.200 millones por año, y 1.200 palos por año en 10 años es un fondo monetario. Entonces, la poca guita en una pyme no existe el número chiquito, ¿ok? Todos los números en algún momento toman su relevancia, ¿ok? Entonces, hay que estudiar bien los sectores. Hola. Parece que se cortó la comunicación. Sí, se cortó la comunicación, pero muy interesante la charla, la visión que tiene es absolutamente realista, ¿no? Sí, y el caso del maní siempre sale a la luz. Para Córdoba, por ejemplo, el tema de las exportaciones, para la producción de maní, la producción y la exportación de maní para una provincia como Córdoba, que es una provincia grande, una provincia importante de la Argentina, es un negocio importante. Son, como dijo Gustavo, $1.200 millones anuales. No sé cuántos sectores o qué empresas grandes exportan $1.200 millones anuales. Y como eso, hay muchos sectores en los que importan básicamente las empresas pequeñas y medianas, y ahí es donde se nota, ahí es donde se ve si la economía afecta la vida, digamos, de la gente, el empleo, el salario, la actividad económica. ¿Estamos de vuelta en el aire con Gustavo? Sí, se cortó, perdóname. No, bueno, decías, llegamos a escuchar
los sectores, algunos sectores que estaban andando bien o que estaban aún con márgenes de rentabilidad estrechos, como los lácteos. Mencionaste el caso del maní, que le explicaba recién Alejandro, es muy importante para una provincia como Córdoba, y no sé cuántas grandes empresas de la Argentina pueden acercarse a exportar 1.200 millones de dólares como hace el complejo manicero. Digamos que están funcionando, habrá que corregirle un montón de cosas, por supuesto, porque el costo argentino es transversal y nos pega a todos, y hay otros sectores que todavía no empezaron, y ahí no está el dilema, ¿ok? ¿Por qué? Porque el sector que no empezó, a él sí el tipo le juega en contra, ellos sí necesitamos, si querés, en mi caso, una velocidad distinta en las reformas. Yo digo que, por ejemplo, en el caso de la actual reforma laboral, a muchos sectores les alcanza el título y a muchos sectores no nos alcanza el texto. Es decir, necesitamos, no solo, a muchos sectores con el título ya le da la perspectiva de cómo viene la cosa y están contentos, a muchos sectores necesitamos que el texto encima sea muy bueno y sea muy rápido, pero solo es algo natural en todo proceso, yo diría, de reconstrucción. El problema es que estamos reconstruyendo la Argentina y a veces no nos damos cuenta que estamos reconstruyendo. ¿Qué quiere decir esto? Creo que el año 2026 es el año de armonización de sectores, todos tenemos que empezar a trabajar un poquito mejor, creo que va a pasar, pero yo siempre me gusta tachar una palabra del diccionario que es la palabra fácil, porque a veces uno confunde la gente, a una persona esperanzada con como que la cosa sea fácil. La cosa no va a ser fácil nunca, por largo tiempo en la Argentina, porque el grado de rotura de la Argentina fue muy profundo, es muy profundo. Yo que vos estabas mencionando mis recorridas, ¿no? Sí, y te cuento, 48.000 kilómetros en todo el año, en ruta, más otros 22.000 en avión, ¿ok? Casi, creo que me concentré en 10 provincias, 8 provincias, pero muchos pueblos chiquitos, grandes, medianos. Bueno, la Argentina se rompió, muchachos, ¿eh? Hemos roto la infraestructura, hemos roto cultura del trabajo, me he encontrado en pueblos que me dicen no hay ni una posibilidad de conseguir una persona para trabajar, ni a buen sueldo. O sea, se rompió hasta hábitos laboriosos. Es decir, hay una cosa, un laburo por hacer muy, muy profundo, y que nos va a costar ver que todos veamos las mieles del laburo. Entonces, yo tengo 59, yo creo que la voy a ver, pero me la voy a ver de figurillas en términos de cuánto hay que reconstruir. Ya está, no, esto no es ni culpa ni de este gobierno, no sé si del anterior, ni me calienta de quién tiene la culpa, no me suma nada saber quién tiene la culpa, el dato es el laburo que hay por adelante. Que no, como dato esperanzador, nos recontra sobra el paño para hacerlo, no es que no podemos, no tengo la más mínima duda que nos alcanza. De la reforma o modernización laboral, como la llama el gobierno, ¿qué es lo que más te importa, Gustavo? ¿Qué es lo que te parece más importante? A ver, yo la leí en detalle, me tomé todo, cuando digo que no es fácil esto, porque de verdad que no es fácil, me tomé todo el domingo para leerla, estuve con el papel impreso, el dato de color, ¿no? La computadora para citar las leyes o los artículos que el texto cita, y el teléfono abierto con el abogado mío para que me explique conceptos, porque hay cosas que no entendés. A ver, mi conclusión es que tiene muchas más luces que sombras. Muchas más luces que sombras, ok. Sí, es que es una reforma muy aprobable, muy necesaria. ¿Cuál es el aspecto más importante que tiene? Contribuye, no digo que lo haga definitivamente, pero contribuye fuertemente a aclarar zonas grises generadoras de juicios. Los juicios laborales se inician por zonas grises. No se inicia porque un patrón está revirado y echa el diablo en ti. Eso no, eso pasa, pero es más que nada la zona gris. Es decir, el salario no bien definido, la actividad no bien definida. ¿Me explico? Entonces, un transportista, ¿es empleado o no es empleado? No, acá te dice, no, es colaborador, es un proveedor. Chao, listo, no puede empezar juicio. Tiene que estar adentro la nómina para ser empleado. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas es muy importante porque ahí se inician los juicios. Después no le pone el tope que a mí me hubiera gustado. Yo creo que era necesario un tope indemnizatorio, 12 meses y chao, y ahí se termina la industria del juicio definitivamente, pero le pone una cláusula de ajuste, que es importante. Esto es, hoy tenés una tasa de interés para ajustar sentencias
una por juicio, por jurado, una por juzgado. Eso convierte a los juzgados laborales en cementerios de crímenes. Entonces, lo que te dice, mira, no, los juicios se ajustan por una tasa fija de inflación más 3%, y ya tenés una certeza de hasta dónde podés tener el quilombo. Esto es muy importante, ¿ok? Vos pensás una cosa, que si yo te choco el auto, te lo rayo, es probable que el juez me diga que fui un gil y que te tengo que pagar, bárbaro, pero no me va a dar perpetua por eso. No hay ni una posibilidad de perpetua, ¿ok? Ni que te haga pagar todo el auto. Bueno, en un juicio laboral es una exageración, pero capaz que un empleado de 3, 4 años, con un buen abogado, con una buena excusa, con un juzgado bastante lábil, y te den 200 palos, que para un maquiquiosco es la perpetua. ¿Ves? Son Entonces, varios autos, ¿no es cierto? Varios En lugar autos. de un Entonces, auto, varios autos. claro. Entonces, ¿a qué voy? Cuando vos no tenés certidumbre del riesgo, la posición más conservadora es no asumo el riesgo. ¿Ok? Capaz. Esta conversación que tenemos, vos la empezaste conmigo porque estás seguro, tenés una certeza de que por el parlantito mío no te va a ir un misil a tu oreja. Si hubieras tenido la mediana sospecha, hubiera dicho, no hagamos la conversación porque el hacha es bastante pesado y capaz que me mete un misil por la oreja, ¿ok? Entonces, es un chiste lo que hago, pero es una exageración, pero es un ejemplo. Cuando vos tenés la probabilidad de que una relación laboral termine mal, y lo más probable es que no la empieces, ¿ok? Entonces, esta ley contribuye a bajar ese riesgo. Tiene otras medidas muy importantes, medidas de fijar los honorarios de los prestadores, de los peritos, establecer las comisiones médicas para darle certeza a los juicios por accidente de trabajo, un tema muy importante. Y después tiene medidas dispositivas importantes. Significativos, ¿no? Los peritos ¿Cómo? no son significativos. Te decía, los peritos no son significativos. Acá el que se lleva la parte del león es el abogado de la parte actora y la parte demandada. Estamos hablando del 20-25% del juicio recurrido ante la Cámara de Apelaciones correspondiente. Es decir, el juicio, pase lo que pase, se sabe que va a generar un montón de guita para el abogado de la parte actora y de la parte demandada, independientemente si lo haya ganado o no. Se llevan la guita igual. Este es el punto. Y aparte vos tenés una empresa o una pyme que pierde un juicio, paga la parte actora 20% y paga tu parte, que capaz que es el 10%, está pagando el 30% del juicio, es una barbaridad. Ahora, claro, y además una parte ya lo pagó para iniciar el juicio, porque para iniciar el laburo del abogado, el abogado lógicamente le dice, bueno, tirame unos pesos, empecemos Sergio, con algo. Discúlpame que te interrumpo, pero el perito no es representativo, pero cobra en porcentaje la sentencia. Y cuando vos cobras en porcentaje de, tu incentivo es que la sentencia sea lo más alta posible. Para que sea lo más alta posible, una de las cosas que vos digas, che, capaz que una incapacidad del 1% la paso en el 20%, con lo cual es más alta la sentencia, o también que un juicio que puede durar 3 meses, yo te lo puedo hacer durar 3 años, porque tardo en darte la respuesta. ¿Me explico? Entonces, hay toda una serie de incentivos perversos que hacen que los juicios laborales sean inviables. Entonces, 3 años es una maravilla. En Argentina, los juicios laborales demoran 6-7 años, no son 3 años. Ojalá que fueran 3 años. Entonces vos tenés un plazo fijo eterno, inviable, ¿me entendés? Gustavo, pagadero con la tasa activa en general, con la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, una tasa que es una de las tasas más altas que hay en la Argentina. Gustavo, y en el caso de una empresa pyme, como en el caso tuyo, que alguna vez, no sé si hablando o leyéndote, comentabas que los empleados de una pyme a veces hay una relación casi familiar. ¿Cómo percibís vos, si es que los consultás, si es que hablas de esto, cómo que del lado laboral, del lado de los empleados, perciben este debate? Mira, yo normalmente no hablo de política con los muchachos por respeto a sus ideas y que no se sientan presionados por las mías, ¿no? Trato de no hablar, más que nada por respeto. Pero aquí hay una cuestión, esta ley no tiene nada, pero nada,
en contra de la racionalidad de una relación laboral. Ojo con eso. En donde parece, según los medios, que afecta a la relación laboral y que se arma un lío, son cosas que habitualmente pasan. Por ejemplo, el fraccionamiento de vacaciones. Obviamente está mal redactada, porque dice que una vez cada 3 años le tenés que dar las vacaciones a la gente en verano. Está mal redactada, no hay ninguna posibilidad que no te den verano. Yo, en mi empresa las vacaciones las fijan los muchachos. Se fijan, yo lo único que reviso, digo, chicos, no me desatiendan sectores, ¿ok? Entonces, si en un sector hay 3, no se pueden ir los 3 el mismo día, ¿ok? Manténgamelo. Y la gente más racional que vos y que yo, ustedes son estúpidos, tipo, que se van a ganar un conflicto, un problema. Los tipos dicen, lo normal. Lo arman perfecta, lo arman mejor de lo que lo podría armar yo, ¿me entendés? Cuando pasa algo de arbitrador, esta es la relación normal de las pymes. Nosotros estamos, a veces, en el debate público, se pone al empleado como si fuese el peor tipo del mundo y a la pyme como el peor tipo del mundo. Y estamos tratando de razonar los extremos. Y no es la verdad. La realidad es que todos los dueños de pymes son más o menos racionales y todos los empleados son absolutamente racionales. Y es más, te digo algo, los juicios laborales rara vez los empiezan los empleados. Yo no empujados más por la abogada. Son todos fogoneados de afuera. Y el buitre, cuando come, el buitre come todo, no es que come al patrón, el buitre come al empleado. Yo he visto cualquier cosa negociando juicios laborales. Es decir, acá lo que hay que bajar son los incentivos. El incentivo no puede ser a abrir conflictos, el incentivo no puede ser a generar demoras en los juicios, porque a veces cuando hay un problema, porque lo suelen haber, el que lo niega está faltando la verdad, lo importante es que se haga justicia. Lo importante no es que se coma una parte o se coma la otra, ¿me explico? Entonces, yo te reitero, creo que lo mejor que tenemos que hacer es un sistema institucional que permita que la justicia sea justa, sea rápida, que nadie cometa ningún tipo de exceso, que nadie cometa ningún tipo de estupidez, y te puedo asegurar, y que no haya incentivos antiproductivos. Esto es que la pyme no sea demonizada, ni los empleados sean demonizados, ni siquiera los abogados sean demonizados. Pero el sistema se pudrió, el sistema se envició de una manera muy bruta, y yo creo que es necesaria esta modernización. Te reitero, hay cosas que no me gustan, hay cosas que no termino de digerir, y hay cosas que para mí faltan, pero es mejor lo que se propone que lo que hay, lejos. Una última pregunta, Gustavo, y tiene que ver por ahí, alguno hasta puede considerarlo financiero, pero creo que también es parte de la Argentina productiva. Este ajuste del sistema cambiario que se anunció esta semana, que tuvo efecto ya impacto inmediato, aunque empieza a regir de enero, ¿qué opinión tenés de este cambio decidido de la política cambiaria? Mira, lo estuve viendo. Yo creo que acá lo que hay que tener en cuenta, primero, 2 cosas. Primero, que al reactualizar la banda, no está diciendo que sube el tipo de cambio. Lo que está diciendo es que si subiera, no es para alarmarse, porque está dentro del menú, ¿ok? Hoy, si el dólar pasa a 1.500, va a estar adentro de la nueva banda. Con lo cual, no nos alarmemos, es un ajuste. Esto es importante porque si mantuviéramos la banda y el dólar la supera, ya empiezan, viste, las especulaciones, la presión. Claro, los temores, que se cae todo, qué sé yo, y de pronto no deja de ser una oferta y demanda ocasional que capaz que un importador compró de golpe y andás a ver, ¿ok? Eso por un lado. Segundo, la intención del gobierno, que es otro tema, de acumular reservas, da pauta de 2 cosas. Primero, que mostrarse un poquito más sólido. Nosotros en las pymes queremos tener siempre tener una reserva porque hay contingentes. Y segundo, que para mí va a fogonear un poquito el nivel de actividad. Porque más reservas se pagan con emisión, más emisión va, si no se expulsan los pesos y la gente tiene cierta confianza, va a los bancos y los bancos van a prestar y va a haber un poquito de reverdecer la actividad. No porque la emisión sea reactivante, sino porque se haría en un contexto de confianza en el cual la gente demandaría ese dinero para hacer transacciones. Bárbaro, ¿ok? Pues, me parece que no es un cambio decidido de política económica, para mí sigue todo exactamente igual, es un retoque que no me da ninguna alarma, al contrario, me da cierta tranquilidad de que están leyendo lo que pasa, y eso es saludable.
Sí, además yo creo, y esto es un comentario final, creo que es también un gesto de flexibilidad, de pragmatismo por parte del equipo económico y del gobierno que es bienvenido. De hecho, fue bienvenido por el mercado con la disminución, con la baja del riesgo país, con la mejora del precio de los bonos. Sí, y se hace en un contexto de que se está planteando una ley histórica por el tiempo que llevamos sin plantearla, como es la reforma laboral, y en un contexto no menor, que no lo estamos diciendo, pues están bajando algunos impuestos. Yo cada vez que bajan impuestos yo levanto la antena. Entonces, haber bajado un poquito las retenciones, haber bajado algunos en el proyecto de ley de reforma laboral, en la bonificación acelerada, haber bajado algunos impuestos internos, es decir, ¿cambia todo? No, pero ¿sabes qué? Sacás menos guita de la gente, listo, chao. Yo eso no puedo soltarlo. Muchas gracias, Gustavo. Y feliz fin de año. Gracias. Felices Igual, fiestas. gracias. Un honor hablar con ustedes. Gracias. Abrazo. Felicidades, chao. Hacemos Ahora, Goro News, la columna de Mariano Gorodich. Consejos desde el banco con el de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q 30 99 90 3208 3 Florida 302 2005K. Para más información y condiciones o limitaciones consulta en bancociudad.com.ar. El ajuste en las bandas cambiarias a partir de enero, que va a ser al 2,5%, produjo presión, obviamente primero en el tipo de cambio, luego de haberse anunciado eso, el dólar blue subió 2,5% en un solo día, lo que equivale a más de lo que te paga el plazo fijo en todo un mes. La incertidumbre que había provocado en el mercado es porque un día antes de este anuncio, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía Luis Caputo habían negado enfáticamente esto y venían sosteniendo que las bandas se iban a sostener al 1% mensual y que la acumulación de reservas no era ningún tipo de prioridad. Al minuto decidieron hacer lo contrario. Evidentemente hubo del Fondo Monetario Internacional algún tirón de orejas para provocar este cambio en la política monetaria, y que el dólar, decían que no estaba atrasado. Evidentemente se demostró que sí estaba atrasado, que no se podía seguir sosteniendo la banda que fuera creciendo el 1% frente a una inflación que tuviste en noviembre y que vas a tener en diciembre. Muchos pronostican igual, del 2,5%. Auspiciaron la columna de Mariano Gorodich, Goro News, las siguientes empresas. Consejos desde el banco con el de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q 30 99 90 3208 3 Florida 302 2005K. Para más información y condiciones o limitaciones consulta en bancociudad.com.ar. Bueno, confirmado, como habíamos visto algunos títulos mientras transcurría el programa, el gobierno firmará el dictamen de reforma laboral y se debatirá en el plenario en el mes de febrero. Es un avance, tal vez no en los tiempos que pretendía el gobierno, pero es un avance de una legislación a la que se le... Creo que de los reforma laboral, reforma tributaria son incluso más importantes que el presupuesto, por lo que ya comentamos antes. El presupuesto es un ejercicio de anticipación que puede salir bien, puede salir mal. Lo más importante es discutirlo seriamente y no necesariamente acertar, porque es muy difícil acertar exactamente qué va a pasar en un año en cuestiones que están afectadas desde afuera, desde adentro, por la política, por la cultura, por la economía, no solo por la economía, por cuestiones como los precios internacionales, y por lo tanto, bueno, lo que decíamos es muy difícil de prever. Pero estas reformas laboral y tributaria son lo más importante, y como decía Gustavo Lázaro en la entrevista de recién, generan, por lo menos en el sector empresarial, expectativas positivas de que la economía puede ir mejor. Esperemos que así sea. Sergio, lamentablemente tenemos que despedirnos porque ya son las 6 de la tarde.
Nos reencontramos la semana que viene, como siempre, a las 5 de la tarde del próximo jueves, con toda la información que realmente importa, informada así como lo hacemos nosotros, contándote aquellas cosas que tienen que ver con vos, con tu estilo de vida, con tus bolsillos. Nos reencontramos la semana que viene. Buen fin de semana. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30 99 90 3208 3 Florida 302 1005 K. Para más información y condiciones y limitaciones consulta en bancociudad.com.ar.